Durante la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la guerra, 14 millones de alemanes son expulsados de su tierra, desalojados, echados de su patria. Luego de los primeros difíciles años en tierras extrañas, comienzan a adaptarse a las nuevas condiciones. Otros tienen un destino más amargo. Los hombres y mujeres que vivían en regiones conquistadas y ocupadas por el Ejército Rojo y que fueron transportados a Siberia como fuerza de trabajo. También perdieron su patria 3.800.000 alemanes que huyeron de los regímenes comunistas, de la opresión y la falta de libertades. En los acuerdos de Yalta y Potsdam, Roosevelt, Churchill y Stalin deciden exigir reparaciones a Alemania en forma de trabajo de prisioneros de guerra, para reconstruir las ciudades destruidas por los alemanes durante la guerra. Pero también civiles son transportados a la fuerza de Prusia Oriental y los Sudetes a Siberia. En 1945 nos metieron en Insterburg, Prusia Oriental, en vagones de carga. 104 personas en un vagón, sin asientos ni nada. El retrete era una tabla inclinada que sobresalía hacia afuera. La gente moría como moscas. Una mujer permaneció muerta a mis pies 3 días antes de que la sacaran del vagón. Yo me salvé gracias a 500 gramos de tocino que me había dado mi madre y a una hojita de afeitar. La hojita de afeitar era para cortarme las venas en caso de que no pudiera resistir más. En 3 días hicimos a pie 120 kilómetros hasta Graudenz. Desde allí seguimos en tren en dirección a Siberia. Tardamos 3 semanas en llegar. Cuanto más viajábamos hacia el este, más frío hacía. En el interior de los vagones se formaba escarcha. Eran vagones de ganado, naturalmente. En total éramos 40 mujeres, 10 en una tarima abajo a la izquierda, 10 a la derecha, y a media altura había otras 2 tarimas donde iba el resto. Lo peor era la sed. Nos daban 3/4 de vaso de agua por día, agua de la locomotora para lavarnos y beber. Era un suplicio. Y de comer nos daban una vez por día una sola sopa de remolacha. Pero no teníamos hambre por la gran sed. Después de 3 semanas de viaje, nos hicieron bajar y andar unos 2 kilómetros hasta un campo de internación. Era Yadrinsk, en Siberia, a 200 kilómetros de Sverdlovsk. Ahí ya habían estado internados soldados alemanes. Eran prácticamente búnkers semisubterráneos. La mitad de los barracones estaba bajo tierra y la otra mitad, el techo prácticamente sobresalía, pero también estaba cubierto de tierra. Allí nos alojaron de a 100, 200 en una barraca. Entre los deportados a Siberia se hallan alemanes de las zonas ocupadas por los soviéticos. Habían sido detenidos arbitrariamente, con algún pretexto. En total, 18.000 mujeres y hombres. La vida comenzó a pulsar nuevamente en Berlín. Había gente que tenía un jardincito, un pedazo de tierra en las afueras y vendía ciruelas. En agosto ya había ciruelas. Yo tenía 3 hijos en ese entonces y tuve suerte, me dieron una bolsa de ciruelas. En la calle había 2 rusos y un auto. Me hicieron subir y tenían una razón espléndida. Me acusaron de comerciante del mercado negro. A la familia de los detenidos no se les avisa nada. Padres, esposos, mujeres, prometidas desaparecen de un día para otro.
A mí me detuvieron en Chemnitz. A los 14 días de haber sido detenido mi esposo, me vinieron a buscar. Una alemana y un ruso de civil. Me hicieron subir a un auto y me llevaron primero a Chemnitz, a la cárcel por el fin de semana, y después a Halle. Me condenaron a 20 años de campo de reeducación. El día de la liberación creímos que nos iban a enviar a casa, pero nos mandaron a Rusia. Nos sacaron de la celda y nos llevaron a Berlín-Lichtenberg. Era un grupo formado por 7 hombres encadenados entre sí y 3 mujeres, también encadenadas. Nos dejaron un par de días en Berlín-Lichtenberg y luego prepararon un transporte. 10 días en vagones de ganado hasta Vorkuta. Muchos son internados en Vorkuta, el temido campo de internación al norte del Círculo Polar Ártico. El clima, 9 meses de crudo invierno, la poca comida y el trabajo pesado, casi siempre en las minas de carbón, son insoportables. Para muchos, Vorkuta fue el final del viaje. Otros volvieron muchos años después, marcados para toda la vida. La mayoría después de la muerte de Stalin en 1953. Un nuevo movimiento de fugitivos comienza en los años 50, de la zona de ocupación soviética a las zonas de los aliados occidentales. Muchas familias intentan huir cruzando la frontera en el campo o a través de Berlín Occidental, donde aún existía un pasaje libre del este a occidente. Pero el riesgo de ser descubierto es enorme. Yo intenté pasar la frontera clandestinamente. Llegué hasta Oelsnitz. Allí esperé 2, 3 semanas hasta que se diera una oportunidad. Trabé relación con otra gente que también quería pasar clandestina al otro lado y me relacioné con una familia que estaba autorizada a pasar legalmente y que de puro buenos me escondieron en un saco de papas como equipaje. Me dio miedo cuando obligaron a bajar a todos y los rusos empezaron a revisar el equipaje. Abrían las maletas y pinchaban las bolsas. Por suerte, yo estaba bastante al fondo en la bolsa de papas y no llegaron hasta allí. Luego, la gente comenzó a subir nuevamente al tren. Y recién entonces tomé conciencia del peligro que había corrido. Porque si me hubieran descubierto, yo no sé qué hubiera pasado. El campo para refugiados en Marienfelde, en Berlín, comienza a no dar abasto. Pronto son habilitados los edificios del Centro de Ferias y Exposiciones al lado de la Torre de la Radio. De 1949 a 1961 llegan a Berlín más de 100.000 fugitivos por año, un total de 2.700.000 refugiados buscando el camino de la libertad. No solo quieren pasar a Occidente por razones económicas, sino sobre todo políticas, para escapar de un régimen de opresión. Las fugas terminan bruscamente el 13 de agosto de 1961 al cerrar la RDA la frontera. Comenzó con la construcción del muro de Berlín y siguió con el aseguramiento de la frontera entre las dos Alemanias con alambres de púas, franjas de la muerte y torres de control. Desde entonces no existe ninguna posibilidad más de pasar legalmente del este a occidente. Entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 1961, lograron pasar la frontera ilegalmente 8.507 fugitivos. En 1985, solo 80. En los primeros años posteriores a la construcción del muro, grupos de ayuda hallan una y otra vez posibilidades de pasar fugitivos a Occidente. Para nosotros no había duda.
Queríamos irnos todos. De los 18 a los 23 años lo pasé en todo tipo de campos de trabajos forzados. Después de la construcción del muro me vine para Occidente, con un pasaporte suizo de una persona parecida a mí. Unos amigos míos lo consiguieron y me lo mandaron. La persona se parecía un poco a mí. Me tuve que cortar el pelo, desde entonces lo llevo así de corto. Y me tuve que poner gafas porque él llevaba gafas. Y tuve que aprender un poco de alemán suizo. Entonces salí como en trance hacia el paso de frontera. Los guardias me pidieron los documentos y no tuve que hablar mucho. Abrí mi portadocumentos y vieron que llevaba dinero occidental y me dejaron pasar. Eso me motivó de tal manera que me dije, tus amigos también quieren salir. Con muchos mantenía contacto por carta. Y me preguntaban, ¿cómo saliste? Para mí era lo más normal. Y así fue como comencé a ayudar a la gente a pasar la frontera. Lo primero que me pregunté fue, ¿cómo salir con tanta torre de control y tantos guardias? Lo más evidente era por debajo de la tierra. Comenzamos a cavar un túnel que nos llevó unos 10 meses. Por ese túnel saqué a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado y compañeros de estudio. Por ese primer túnel salieron 31. Luego hicimos otro, pero no logramos pasar al otro lado. Luego probamos de todo. Las mejores historias son las de diplomáticos de qué sé yo qué países. Nos cobraban, claro. Nos decían, miren, nosotros tenemos nuestros problemas en nuestro país y ustedes tienen también problemas. Nosotros los ayudamos, pero como lo hacen ustedes no nos interesa. Querían que les pagáramos y así comenzaron a subir los precios. Al principio, con lo de los túneles, no cobrábamos nada, pero después hubo que empezar a cobrar. Por ejemplo, cuando pasábamos gente en transportes de ganado o de carne, había que sacar los cerdos y meter gente en el camión. Los transportistas querían que les pagáramos por las pérdidas. Así se fueron formando los precios. Pero hubo de todo. Con documentos falsos era difícil porque la gente cargaba con demasiada responsabilidad y porque no se podían pasar niños. Los niños podían equivocarse al hablar por los nervios. Lo mejor eran los acuerdos con los diplomáticos o los grandes transportes, los automóviles preparados y cosas así. Algunos intentan huir solos, prueban lo imposible, trepan el muro, pasan por la franja de la muerte. Si los descubren, en el mejor de los casos se los condena a largas penas de prisión. Muchos pagan el intento con la vida, muertos a tiros. Peter Fechter, un joven, es el primero en morir desangrado junto al muro de Berlín. Más segura era la fuga con ayuda de expertos, un apoyo al que recurren muchos berlineses del oeste para sacar a sus familiares del otro lado. Uno era médico, el otro veterinario. Uno trabajaba para el Estado, el otro no podía doctorarse. Ambos eran demasiado jóvenes como para aceptar su situación. Decidieron huir y nos pidieron que les ayudáramos de alguna forma. Yo me puse a buscar una organización de ayuda y encontré una que se llamaba David, con la que firmé un contrato para 9 personas por un valor de $80.000. El riesgo era que se trataba de 9 personas, entre ellos 5 niños. Y a 5 niños hay que mantenerlos tranquilos cuando se los transporta en la maleta de un automóvil. El gran peligro era que uno de los niños se asfixiara o que sucediera una desgracia. Mis cuñados se dieron cuenta de que la policía política los observaba y no se subieron al vehículo, sino que volvieron a Mühlhausen y Jena. Y allí, en su casa, fueron detenidos. En la organización David había sido introducido un agente de la policía política, de otra forma no se lo puede llamar, que traicionó a la gente por dinero. También las mujeres fueron detenidas en sus casas, pero las liberaron 6 u 8 semanas después para que atendieran a los niños.
Los hombres fueron condenados a 3 años de cárcel uno y 3 años y medio el otro. Después salieron con ayuda del gobierno de Alemania Occidental, que le pagaba dinero a la otra Alemania para que dejara salir a los presos políticos. Pero estos tenían que cumplir parte de la pena, y como se trataba de un médico y de un veterinario, los precios fueron muy altos. Waren die Preise sehr hoch. Die Preise waren unterschiedlich. Los precios variaban de acuerdo con el grado académico. Tampoco las mujeres eran baratas. También hubo que comprarlas. Una era maestra, la otra enfermera. Ambas profesiones muy importantes en la República Democrática Alemana. También se tuvo que pagar por las mujeres. Solo en 1984, el gobierno de Alemania Occidental paga 350 millones de marcos, unos 230 millones de dólares, para comprar la libertad de prisioneros políticos, alemanes del este que habían intentado fugarse. 825 seres humanos mueren en el intento, víctimas de disparos en la frontera. Para salir de la RDA, el único camino es a través de otro país socialista, por ejemplo Polonia, Checoslovaquia, Hungría o Bulgaria. Para esos países, los alemanes de la RDA podían solicitar un visado en tanto no hubiera llamado la atención políticamente antes ni hubieran solicitado ya un permiso de salida. Ich habe in Potsdam gewohnt, 21 Jahre. Yo vivía en Potsdam 21 años, a orillas del lago Grimnitz, al lado del muro de Berlín. Primero solicité oficialmente un permiso de salida que naturalmente no me dieron. Después empecé a pedir visados para los países socialistas, simplemente como turista. Visumanträge gestellt für das sozialistische Ausland, einfach Urlaubsreisen sozusagen beantragt. Pero normalmente a alguien que quería irse no le daban un visado de turista, porque el peligro de fuga era demasiado grande. Yo seguí presentando solicitudes una y otra vez y siempre me las rechazaban. Un buen día, quién sabe por qué error, me dieron un visado. Ese día fue el decisivo. Pasar a Hungría era fácil con el visado. Era como salir normalmente de vacaciones. En Hungría nos acercamos hasta la frontera. Como la cartografía dependía también de la policía política, no teníamos mapas. Entonces intentamos informarnos de dónde quedaba la frontera. Y un buen día decidimos cruzarla. Llegamos a una franja de la muerte, 3 alambradas. La primera de malla de alambre sencilla, con contactos. La segunda, la alambrada en T, con alambres arriba atravesados. Y luego otra vez una malla sencilla con alambres de púas y los contactos. Trepamos las 3 alambradas y nos metimos rápidamente en el bosque. No sabíamos dónde estábamos hasta que en algún momento nos dimos cuenta que habíamos llegado a Austria. En el verano de 1989, Hungría abre como primer país socialista sus fronteras hacia Occidente. En ocasión de una fiesta del movimiento paneuropeo, cientos de turistas de la RDA pueden pasar a Austria y de allí a Alemania Occidental. Muy pronto la Embajada de Alemania Federal se transforma en lugar de encuentro para quienes quieren abandonar la RDA. En septiembre, miles de ciudadanos de la RDA toman por asalto la embajada en Praga, temiendo que la frontera entre Checoslovaquia y la RDA pueda ser cerrada con motivo del aniversario de fundación de la República el 7 de octubre. Cuando el terreno de la embajada se llena de gente y hay que cerrar los portones, la gente se queda esperando afuera hasta que el por entonces ministro de Relaciones Exteriores Genscher anuncia el permiso de salida. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Unas 40.000 personas abandonan la RDA a través de Hungría y Checoslovaquia, yendo luego a los campos de recepción en Alemania Occidental, hasta que se producen los cambios políticos. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, la RDA abre la frontera.
No bien se difunde la noticia, los berlineses acuden en masa a la puerta de Brandenburgo y suben al muro. Unos desde el este, los otros desde la parte occidental de la ciudad. Simultáneamente, miles pasan por los puestos de control hacia occidente. Los cambios políticos que auguraba esa noche tienen como consecuencia que muchos fugitivos pueden volver a su tierra, a su ciudad. Día a día se abren nuevos pasos de frontera. El muro se hace más permeable. Desaparece lentamente la cortina de hierro. En la Unión Soviética, muchos rusos comienzan a temer la creciente fortaleza de Alemania. Los alemanes de la Unión Soviética empiezan a ser nuevamente objeto de represalias oficial y privadamente. Sin esperanzas ya de lograr la autonomía, a orillas del Volga, cada vez más rusos de origen alemán quieren marcharse a la República Federal de Alemania. La reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990 supone así para otros la pérdida de su patria. Desde mediados de los años 80 se aglutinan constantemente grandes grupos de gente frente a la embajada alemana en Moscú. Alemanes oriundos de Kazajstán, Siberia, Asia Central y la cuenca del Volga, deseosos de obtener un visado, esperando horas y días enteros. No queremos marchar para que nuestros hijos y nietos sigan siendo alemanes, que no se mezclen con los rusos. Aquí no vivimos mal antes, al contrario, muy bien. Pero nuestros hijos deben tener otra vida, como la nuestra antes, y no deben pasar por las que nosotros pasamos. ¿Por qué me quiero marchar? Quiero irme a mi patria. ¿Tiene familia allí? Sí, una hermana y un cuñado. Anualmente llegan a la República Federal de Alemania unos 200.000 alemanes provenientes de Rusia. Para detener la oleada de inmigrantes, el gobierno alemán invierte grandes sumas en la región de Omsk, donde viven 600.000 alemanes. En el pueblo de Asovo son construidos centros culturales y de reuniones, iglesias y viviendas. En la universidad se forman maestros de alemán. Los alemanes de Rusia viven aquí, pero ven su estadía solo como una estación de paso. 80.000 tienen ya un visado para Alemania Federal y solo esperan el desarrollo de los acontecimientos. La mayoría quiere abandonar de inmediato Rusia, no confían en el futuro. Delante del consulado en Moscú siguen formándose largas filas. En Turkmenistán somos extraños. Se nos dice, no los vamos a echar, les vamos a hacer la vida imposible de tal forma que se van a ir solos. Yo no me marcho para enriquecerme, solo quiero que mis hijos se reúnan con nuestro pueblo. En Alemania tengo 4 hermanos que viven allí desde hace tiempo. Ahora nosotros también queremos marcharnos a Alemania. Soy alemán y quiero seguir siendo alemán. Por delante tienen un largo camino, hasta encontrar, a veces después de años, una nueva patria, como el ruso alemán Viktor Schneider de la región del Volga, con su familia en Baviera. Fue en Nochebuena. Nos marchamos el 24 de diciembre de 1990. Fue muy, muy triste. Abandonábamos nuestra tierra sin saber a dónde íbamos ni qué nos esperaba. Nos marchamos de Rusia con toda la familia porque no veíamos futuro para nuestros hijos. En la calle no podíamos hablar alemán. Cuando en el 86 llegué a la región del Volga como director de escuela, dábamos clases de alemán en el segundo curso. Y ello creó odio. Algunos rusos se oponían y empezaron a decir que yo había venido para germanizar todo. Schneider y su esposa Lidia, una maestra, habían transformado la escuela en la mejor de la región, gozando de gran estima entre las autoridades y en la aldea, hasta la reunificación.
Estas cruces gamadas significan que me compararon con Hitler. Schneider es Hitler. Así lo pintaron en estos carteles. Estábamos organizados en la Asociación Renacimiento, que aspiraba a una autonomía de la región alemana del Volga, y los rusos estaban en contra. Decían: no tenemos nada contra los alemanes, pero no queremos que tengan una república autónoma aquí. Y si se crea una república, transformamos esto en un segundo Bergkarabaj y empezamos con Melioratov. Schneider trabaja hoy como enfermero en un asilo para ancianos en Aschau-Chiemgau, Alemania. Pero antes debió pasar 3 meses en diferentes campos de paso en Turingia, luego 5 años en varios cursos de capacitación, trabajos esporádicos de todo tipo y una constante búsqueda de empleo fijo para él y su esposa. Al principio tuvimos muchos problemas. Tuve que aceptar muchos trabajos. Por ejemplo, trabajé en la cocina en un hotel, luego como limpiadora en un sanatorio. Ahora tengo un empleo fijo en una clínica pediátrica y estoy muy conforme, aunque a veces nos llaman rusos. Yo los comprendo, porque para entendernos a nosotros hay que conocer la historia de los alemanes de Rusia, su destino, lo que sufrieron todos estos años ellos y sus antepasados también. También los 2 hijos adultos tienen ahora trabajo fijo. La hija menor va aún a la escuela. Ya no tiene dificultades con el idioma. El alemán es ahora su lengua materna. El ruso, su último recuerdo de la patria perdida. No añoro ni el Volga ni Rusia. Cuando me marché de Kazajstán al Volga, extrañé mucho Kazajstán, porque viví casi toda mi vida allí. Ahora ya no añoro ni Kazajstán ni el Volga. A la familia Schneider le va mejor que a muchos otros, gracias a su empeño, pero también gracias a la ayuda de la comunidad y de la iglesia. El 15 de marzo de 1991 llegamos a Aschau. Era un viernes y el domingo vinimos aquí a misa con toda la familia. La iglesia fue para nosotros siempre algo especial, porque en Rusia la religión estaba prohibida. Mi madre me transmitió la fe a mí quizás mejor de lo que yo se lo transmití a mis hijos. En la iglesia me ofrecieron de inmediato un empleo y comencé a trabajar como auxiliar hasta hoy. Estoy muy agradecido. Aquí conocí mucha gente amable que siempre me ayudó con consejos y materialmente. Esta es ahora mi segunda patria. Nos sentimos bien y estamos conformes. Gracias a Dios.